Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de puestas a tierra. Básicamente es una introducción a los sistemas de puestas a tierra y la importancia de hacer mediciones, identificar puntos de fallas en los sistemas de puesta a tierra. Esto enfocado en el RTIE. Vale, perfecto. Entonces, eh, para hablar de sistemas de puesta a tierra tenemos que hablar también de riesgo eléctrico. Entonces pensemos que el riesgo eléctrico es aquel que está asociado no solo a una descarga eléctrica directa, es decir, el riesgo de choque eléctrico, sino que asociado a la electricidad hay otros peligros adicionales que también deben ser controlados, como los riesgos de quemaduras, los riesgos por incendio o los riesgos por explosiones. Todos estos están presentes siempre y deben ser mitigados. Una de las formas de mitigar estos riesgos es tener un buen sistema de puesta a tierra. En caso de una falla o de una descarga atmosférica, el cuerpo humano puede comportarse como un conductor y transferir potencial de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, usualmente a través de otro equipo eléctrico, de una carcasa, de una pieza metálica que esté cerca al punto energizado o a través de los pies o cualquier otro punto que entre en contacto con un lugar de menor potencial. Es altamente peligroso porque puede incluso causar la muerte. Como les mostraba al principio, tenemos unos riesgos diferentes como el de choque eléctrico, el riesgo de quemadura, riesgos de incendios y explosiones. Además, en particular el cuerpo humano, pues hay riesgos complicados al fluir corriente eléctrica a través del cuerpo eléctrico, a través del cuerpo humano, perdón. El cuerpo humano se comporta como un conductor y cuando la corriente circula a través del cuerpo humano, pues puede causar fallas en diferentes órganos dentro del cuerpo humano, incluyendo el corazón, diferentes órganos dentro del cuerpo. Entonces, es de vital importancia tener un buen sistema de puesta a tierra que me permita que estas corrientes de falla no circulen a través de las personas. Entonces, de lo anterior podemos entender que el propósito de un sistema de puesta a tierra es básicamente eliminar los peligros potenciales que puedan poner en peligro la vida humana, los equipos o cualquier animal o persona que se acerque a las instalaciones eléctricas. Es limitar cualquier voltaje elevado que se pueda presentar a causa de una descarga atmosférica o de una falla. Básicamente, el propósito del sistema de puesta a tierra es proteger las personas, proteger las instalaciones y proteger de una descarga atmosférica, de cualquier corriente de falla, proporcionar un camino adecuado para dejar fluir esas corrientes de falla a un punto de manera segura. Básicamente, ¿qué es un sistema de puesta a tierra? Entonces es un sistema de protección, es un sistema de protección. ¿Cómo funciona el sistema de protección? Bueno, entonces pensemos en una instalación básica sencilla en una vivienda. En un sistema de distribución tenemos unas líneas que transmiten la potencia hasta los centros de distribución local. El centro de distribución local hace una transformación de ese nivel de potencial a un nivel de potencial que se puede utilizar en los electrodomésticos en sus hogares normalmente, 220, 120, o en instalaciones industriales en 440 o en diferentes potencias que se requieran. Uh, Estos sistemas tienen dos particularidades. Uno, normalmente tienen un punto neutro y tienen un sistema de puesta a tierra, que para tal caso no son lo mismo. Eso es importante entender. No es lo mismo el neutro que la tierra. Eh, Luego del sistema de distribución, pues llegamos a un tablero de distribución y en el tablero de distribución tenemos un equipo eléctrico que puede ser cualquier tipo de equipo. En este momento estamos pensando en una lavadora. Podría ser la nevera, la estufa o en un equipo industrial, cualquier equipo eléctrico. Estos equipos están expuestos a diferentes condiciones. Puede haber corrosión,
puede haber desgaste de las partes, puede haber pérdida del aislamiento, pueden haber problemas durante la instalación, pueden haber problemas durante el mantenimiento. Todo esto lo que puede causar es que haya una falla de cualquier tipo que puede causar que la tensión nominal del equipo o una parte de la tensión o de la corriente del equipo fluya a través de partes en las cuales normalmente no debe fluir. En el momento que una persona se acerca al equipo, lo que puede causar es simplemente una descarga eléctrica. Precisamente para esto es el sistema de puesta a tierra. Lo que hace es construir un camino para que esa corriente de falla se vaya a través de un camino seguro y no circule a través del cuerpo humano, a través del cuerpo de la persona que está interactuando con el equipo. Además de eso, pues hay otros sistemas adicionales que se instalan como protección adicional, como interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, que lo que hacen es censar que que hay una corriente de fuga, que hay una corriente de falla circulando a través del sistema y que se está yendo a tierra. Entonces, básicamente, un interruptor diferencial lo que hace es medir que la corriente que está circulando por el conductor activo, al regresar a través de el neutro, esté en equilibrio. En caso de que esa no esté en equilibrio, quiere decir que en algún punto del sistema hay una fuga, se está perdiendo corriente. En caso de que él identifique que hay una corriente de fuga, se dispara y evita la falla, es decir, evita la descarga sobre la persona. Básicamente así funciona un sistema de puesta a tierra. Esto es en un sistema muy sencillo. Sin embargo, tiene el mismo principio de funcionamiento en un sistema industrial. Es decir, yo tengo un transformador de potencia, tengo un tablero de distribución y una persona puede acercarse a ese tablero de distribución o puede acercarse a esa máquina y sufrir una descarga eléctrica. Entonces, esta es la principal razón por la cual uno debe asegurar que su sistema de puesta a tierra esté funcionando adecuadamente. Y realizar mantenimientos periódicos y mediciones periódicas de diferentes parámetros, como vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente, ¿cómo está compuesto un sistema de puesta a tierra? Pues hay un electrodo de puesta a tierra, una pica de puesta a tierra, que puede ser uno o varios electrodos dependiendo de la dimensión del sistema que queremos proteger. Hay unos conductores de toma de puesta a tierra que están normalmente enterrados y que conforman lo que llamamos en este medio una malla de puesta a tierra. Y simplemente lo que hace esto es aumentar la capacidad de disipación, aumentar el canal por el cual se va a ir toda esa corriente eléctrica, toda esa tensión que puede presentarse en algún momento de falla. Debe haber un borne principal, es decir, un barraje de puesta a tierra al cual van equipotencializados todos los sistemas y de ese barraje se conecta a la malla de puesta a tierra. Básicamente así se compone un sistema de puesta a tierra y estas son partes, puntos que deben inspeccionarse, es decir, identificar que todos estos sistemas existan y estén bien interconectados. ¿Qué debe estar conectado al sistema de puesta a tierra? Básicamente, cualquier equipo que no deba estar a un nivel de potencial que sea peligroso para la salud humana. Es decir, las puertas, las envolventes de los armarios, las vallas, las columnas, cualquier cosa metálica que esté cerca de un sistema de potencia que pueda inducir una corriente de falla y causar una lesión en una persona. Entonces, básicamente, todo el sistema debe estar equipotencializado. Equipotencializar quiere decir que todo está interconectado y que además de estar interconectado, está conectado al sistema de puesta a tierra. Hablemos ahora del mantenimiento en instalaciones eléctricas versus el RETI. Y esto es de vital importancia porque lo primero es que ya sabemos que hay un riesgo inminente. La energía eléctrica es peligrosa y debe controlarse y deben mitigarse los riesgos. Ahora, por otra parte, el RETI nos dice que toda instalación eléctrica debe tener un mantenimiento y es el propietario tenedor de la instalación el responsable de mantener las condiciones seguras en esta instalación y de verificar que esos potenciales de riesgo sean controlados y mitigados. Entonces hay diferentes formas de mitigar esos riesgos. Es
no permitir el acceso a personas que no estén debidamente capacitadas, señalizar adecuadamente los puntos que pueden presentar alto riesgo, tener un buen sistema de puesta a tierra, mantener un mantenimiento adecuado, diferentes sistemas de protección que se pueden utilizar, los tapetes, los guantes, todos estos equipos, además de la exigencia de que cuando una persona se acerque a esas instalaciones, pues tenga los elementos de protección adecuados para el nivel de tensión en el cual se está acercando. Además, el propietario también debe garantizar que se cumplan las especificaciones del RETI. El RETI indica muchos deberes, entonces debe hacer su mantenimiento, debe evaluarse la condición de riesgo, debe evaluarse la equipotencialidad del sistema, debe evaluarse las corrientes de falla, deben evaluarse las corrientes de fuga, deben evaluarse los medios para mitigar todas estas fallas que se puedan presentar en el sistema. Y además nos habla que deben mantenerse también una periodicidad en los mantenimientos preventivos y en la limpieza, que esa depende de las condiciones ambientales del lugar, y para el caso específico de las subestaciones eléctricas, propone que no deberá ser mayor a un mantenimiento semestral. En particular para los sistemas de puesta a tierra, también hay un artículo, el artículo 15, y nos habla que debe también mantenerse un mantenimiento periódico, debido a que los sistemas de puesta a tierra, así como hablamos hace un rato con el resto de los equipos eléctricos, pueden presentar fallas, fallas que lo que hacen es que pierde efectividad los sistemas de protección, y se puede presentar una falla, como veíamos hace un rato. Se desconecta un cable, se pierde el aislamiento de los conductores, se pierde el aislamiento en los motores, y todo eso puede causar una falla. Por diferentes condiciones, como hablábamos hace un rato, por corrosión, por fallas, por daños mecánicos, por descargas atmosféricas. En particular, los sistemas de puesta a tierra deben inspeccionarse luego de cierta cantidad de descargas atmosféricas. Entonces, por ejemplo, es importante uno mantener un medidor un contador de descargas atmosféricas, porque en la medida en que el sistema de puesta a tierra está expuesto a esos potenciales o esos gradientes de corriente tan altos, pues pierde efectividad. Ahí se pueden presentar rupturas de las conexiones, rupturas en los empalmes, y eso lo que hace es debilitar el sistema y aumentar nuevamente la posibilidad de que se presente una falla. El RETIE propone unos intervalos máximos de mantenimiento. Entonces hay que hacer unas inspecciones visuales, es decir, verificar que los conductores no tengan corrosión, verificar que no hayan conductores sueltos, verificar que los puntos de conexión sean adecuados. Además, también propone unos intervalos en los cuales deben realizarse unas mediciones, mediciones de equipotencialidad, mediciones de la resistencia a la puesta a tierra y mediciones de corrientes de falla. Dependiendo también del nivel de tensión o del nivel de criticidad de los equipos. Entonces aquí, cuando hablamos de criticidad, también hablamos de confiabilidad. Entonces, ¿qué tan importante es ese equipo para la operación en la cual yo estoy evaluándola? Entonces, pensemos en un hospital. Todo el sistema eléctrico para un hospital es vital, es importantísimo, debido a que hay personas utilizando los equipos electrónicos que dan soporte vital para muchos casos en los hospitales. Entonces, estos sistemas vitales de soporte están conectados al sistema eléctrico. Entonces, la idea de que el sistema eléctrico no falle, pues es muy importante. Por eso, para los hospitales en particular, por ejemplo, los mantenimientos deben ser muy recurrentes, no solo en el sistema de puesta a tierra, sino en general. Pero hablando en particular del sistema de puesta a tierra, pues el sistema eléctrico es un sistema crítico. El sistema de puesta a tierra es crítico y debe ser inspeccionado, de acuerdo al RETI, al menos una vez al año. Una vez al año. ¿Qué pruebas deben realizarse y qué registros deben almacenarse? Que además estos deben ser almacenados que en caso de que haya una falla, el RETIE también estipula que el responsable
de indemnizar en caso de que sea necesario, o el responsable de mantener la seguridad de las personas es el propietario o tenedor de las instalaciones. Entonces, el propietario o tenedor de las instalaciones debe guardar registros de que esos mantenimientos y que esas inspecciones se hicieron y se hicieron adecuadamente. Entonces, hablamos de que se deben hacer mediciones de equipotencialidad, mediciones de resistencia de puesta a tierra y al menos mediciones de corrientes de falla, corrientes espurias. Estas corrientes espurias, a veces el concepto es un poco complejo, pero básicamente es corrientes que se inducen en el sistema de puesta a tierra debido al potencial al cual están expuestos. Recuerden que cuando la corriente eléctrica circula a través de un conductor, esta genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético puede generar corrientes, inducir corrientes en el sistema de puesta a tierra. Y esas corrientes deben ser controladas. Pensemos que en particular, bueno, cualquier persona puede entrar en contacto con un equipo que no debe estar energizado y que debe estar en contacto, es decir, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra. Y si el sistema de puesta a tierra si por el sistema de puesta a tierra están circulando corrientes, pues ese equipo va a estar expuesto a un potencial y lo que puede resultar es en un accidente. Por eso debe controlarse las corrientes espurias. Eh, Aquí vemos un diagrama de cómo se hace una medida de una equipotencialidad y una corriente espuria. Básicamente uno lo que hace es conectar un amperímetro al sistema de puesta a tierra y verifica cuál es la corriente que está circulando por el sistema. Y obviamente hay que hacer un registro y un análisis de la causa por la cual está circulando ese nivel de corriente y verificar que esa corriente que esté circulando por el sistema no sea tan alta como para causar un incidente. Eh, para medir la equipotencialidad se utiliza básicamente, puede ser un equipo métrico como el MI 2080 o un DB Power como el que está en la imagen o un Megger. Cualquier equipo se puede utilizar para este tipo de mediciones y básicamente se conecta un borne del equipo a un barraje o a un punto de prueba y se conecta a otro punto en el sistema que yo quiero asegurar que esté conectado al sistema y hago circular una corriente y verifico cuál es la resistencia que hay entre esos dos puntos. La idea es que esa resistencia sea la menor posible y hay unas tablas en el RETI que me permiten identificar cuando esas resistencias están por encima de los valores adecuados. Básicamente, ¿por qué se pueden presentar esas altas resistencias? Porque los equipos no estén interconectados, es decir, que uno de los dos equipos no esté conectado al sistema de puesta a tierra, que haya aumentado la corrosión y la corrosión lo que hace es aumentar la resistencia. Y cuando aumenta la resistencia, pues es un problema en el sistema de puesta a tierra. O que en algún punto el conductor del sistema de puesta a tierra esté roto y simplemente hay que reemplazarlo. Esas son cosas que se identifican durante la inspección cuando uno hace este tipo de mediciones. También uno debe asegurar que la resistencia de puesta a tierra sea la adecuada, es decir, que el sistema tenga una resistencia muy baja, Es decir, yo me aseguro que todos los equipos estén conectados a la puesta a tierra, pero también debo asegurar que la puesta a tierra esté en capacidad de permitir fluir toda la corriente de falla a tierra. Para eso yo aseguro que la resistencia sea muy baja y se hace a través de diferentes sistemas. Esta medición, por ejemplo, es a través de picas y lo que yo hago es inyectar una corriente a través del electrodo y verifico a cierta distancia cuál es la que yo alcanzo a identificar a través de la ley de Ohm. Básicamente es una medición sencilla, pero es importante asegurarse que la resistencia sea lo más baja posible para que el sistema cumpla su función, su objetivo. Otro tipo de falla que se puede presentar en los sistemas eléctricos son las tensiones de paso. ¿Qué es una tensión de paso? Es cuando yo diseño un sistema de puesta a tierra, una malla de puesta a tierra, lo que estoy asegurando es que en un punto del sistema voy a inyectar la corriente de falla a tierra. Luego, desde ese punto,
No sé si ven el rayito rojo encima de la imagen. En ese punto yo voy a hacer fluir la corriente, hacer fluir la corriente. Y en la medida en que yo me alejo de ese punto, voy a tener una diferencia potencial, que en el punto donde yo inyecto es el punto más alto. Y a medida que me alejo de ese punto, va disminuyendo. Lo que quiere decir es que si yo me paro muy cerca de este punto y pongo la otra pierna, es decir, doy un paso a 1 metro, a unos 70 centímetros después del punto donde se hace la descarga, pues voy a tener una diferencia de potencial. Y eso lo que hace es que a través del cuerpo pueda circular una corriente de falla que, como vimos en principio, puede ser incluso fatal. Entonces yo debo asegurar que esas corrientes de falla estén dentro de unos límites adecuados, de manera que no sea, que no cause un accidente. Podemos ver entonces en este momento cosas que uno identifica durante las inspecciones. Aquí, por ejemplo, se está midiendo la corriente en un electrodo, en un sistema de puesta a tierra. eh, y yo ahí en algunos casos hemos identificado corrientes de 10, 15 amperios, que son realmente peligrosas ya en un sistema de puesta a tierra. En especial porque, si se fijan, ese conductor de puesta a tierra está en un canal sobre el que uno circula. Es decir, la posibilidad de que una persona pase por ahí y se sostenga de esa canaleta es muy alta. Si esa canaleta y ese conductor de puesta a tierra tiene una corriente muy alta, pues lo que le va a causar a la persona es una descarga eléctrica. A la izquierda vemos un tablero, hay un barraje y ese barraje yo tengo conectado a un equipo de medida. Y ahí lo que yo voy a verificar es que ese barraje esté efectivamente conectado, aterrado a mi sistema de puesta a tierra. Estas son otras cosas que se encuentran durante las inspecciones y las mediciones. Por ejemplo, una cámara llena de sedimento que no cumple con su función y no me permite hacer una inspección adecuada. Una cámara inundada que lo que hace es aumentar la corrosión, disminuir el aislamiento en los conductores, aumentar la posibilidad de que el sistema no funcione. Eh, en esta imagen que está a la derecha, en la parte superior, pues vemos un conductor que está roto, un conductor que está averiado, y eso puede ser causado precisamente porque se inundó, porque el aluminio o el cobre que está ahí, pues sufrió corrosión y simplemente en algún momento falló. Se desconectó del sistema, es decir, ese sistema no está haciendo nada. Es decir, puede que todo el sistema esté aquí potencializado, pero no está efectivamente conectado al electrodo, al punto donde yo voy a disipar la corriente de falla. En la parte inferior también vemos que hay ausencia del electrodo. Esto también es muy común porque los electrodos pues son en cobre y pueden ser sujetos de delincuencia, entonces se los roban, o simplemente puedo encontrar el electrodo y encontrarlo desconectado, como en este caso. En esta imagen a la izquierda vemos, por ejemplo, que hay mucha corrosión, hay un aumento en la corrosión. Como les decía, esto lo que hace es disminuir la capacidad del sistema para permitir la fuga de la corriente, permitir que esa corriente fluya a través del sistema. Este también es una de las cosas que se pueden identificar. Es decir, la malla está conectada a un conductor que se supone que es de puesta a tierra, pero en ningún punto está conectado a la puesta a tierra. En la imagen que está más a la derecha, ven la forma como debería estar conectado, es decir, un bajante que conecte toda la malla, pero debe estar efectivamente conectado a la malla de puesta a tierra. Si esa malla no está conectada, si ese conductor de puesta a tierra que está ahí asegurado a la malla no está conectado a la malla de puesta a tierra, no está cumpliendo ninguna función. En este caso, por ejemplo, vemos pérdida de la capacidad del conductor. Se cortaron algunos de los hilos del conductor y esto lo que hace es disminuir la capacidad. Entonces, estas son cosas que se identifican durante las mediciones. En esta imagen que está a la derecha vemos que existe la cinta de puesta a tierra, pero no está conectada a la carcasa del equipo, a la envolvente del equipo.
Entonces, en caso de que haya una falla dentro de este equipo y por alguna casualidad algún conductor energizado entre en contacto con la lámina del equipo, pues va a entrar a tener un nivel de potencial alto y no hay un punto donde se pueda eliminar esa falla, causando que si alguien entra en contacto con esa envolvente, pues va a tener efectivamente una descarga. Estas son otras cosas que se pueden identificar durante una inspección y es conexiones mal hechas, conexiones que no permiten una adecuada conexión. Entonces, para este, por ejemplo, se pueden implementar los barrajes, los terminales o utilizar otro sistema de conexión que me permita disminuir la posibilidad de falla.